bienvenidos a todos y a todas a este webinar que vamos a presentar hoy. Y bueno, pues os voy a contar un poquito de qué vamos a hablar. Yo soy Nuria Faust, consultora de Stellorder. Stellorder es un software de gestión que sobre todo se centra en autónomos y pequeñas empresas, ¿vale? Entonces sí que pues a lo largo de nuestra experiencia, ¿vale? Con esas pymes y esos autónomos, pues hemos podido ver una serie de necesidades, ¿no? De información sobre todo pues a la hora de gestionar un negocio, ¿no? Porque es algo que, por ejemplo, pues no se enseña pues ni en ninguna carrera de profesión, ni en ningún tipo de profesionalidad, de profesión en general, ¿no? Y al final pues es importante también saberlo de cara pues a todo lo que es la fiscalidad del ser autónomo, ¿no? Esto de ser autónomo. Entonces es por ello que pues bueno, pues hemos puesto en marcha esta idea junto con una compañera a la que voy a presentar, y sin más dilación va a ser ella quien hable del tema que hoy nos ocupa, que es el de gastos deducibles, una cosa que es bastante importante, sobre todo de cara a la hora de hacer pues todos los modelos trimestrales y llevar un poco toda la gestión de la empresa. Y bueno, sin más dilación, pues os voy a presentar a Ana González, que viene de Consultoría Blogger, y que pues estamos participando con ella en este tipo de webinars porque es una profesional bastante competente en este tipo de información. Y nada, Ana, cuando quieras. Bueno, pues gracias Nuria por la presentación. Para quien no me conozca, que obviamente habrá muchísima gente, sobre todo si no sois de Murcia, que no me conocéis, yo soy Ana, soy asesora fiscal. Tenemos con otro compañero una asesoría digital, sí que tiene en Murcia la sede, pero trabajamos totalmente online. Y Stellorder, los chicos de Stellorder me contactaron para que os contase. Ahora vienen tiempos un poquito revueltos porque viene el trimestre, viene la renta, y a todos pues siempre tenemos, bueno, los clientes sobre todo nos lo suelen decir, y gente con la que hacemos consultoría y demás, que nunca saben qué gastos se pueden deducir, que siempre tienen dudas de si hay que hacerlo así, de esta manera, si pedís factura, si no pedís factura. Entonces, hoy con los chicos de Stellorder vamos a ver una serie de, bueno, pequeños tips, vamos a tener tiempo para hablar suficiente y luego vais a poder hacer preguntas, pero vamos a dar como una especie de repaso a todos los tipos de gastos que tenéis que tener en cuenta a la hora tanto de hacer un IVA como de hacer una renta, ¿vale? Cuando hayan gastos que se puedan meter en un sitio y en otro no, yo os lo diré, yo os daré una serie de consejos para que lo tengáis en cuenta. Entonces, vamos para adelante, ¿no, Nuria? Dale. Vamos al lío. A ver, vamos a ver varias cosas, ¿vale? Yo soy mucho de irme por los cerros de Úbeda y hablar mucho, pero bueno, voy a intentar ser lo más concisa posible y en el menor tiempo posible, daros los tips más importantes, ¿vale? Vamos a ver qué requisitos tienen que tener los gastos para que cuando venga una inspección, tanto de IVA como de renta, he dicho la palabra prohibida, inspección, pero tenéis que pensar que hay que hacer las cosas bien para si viene, que a partir de ahora van a venir muchas. Ahí lo dejo, para que si viene estéis tranquilos y tranquilas de que estáis haciendo las cosas bien, ¿vale? Vamos a ver esos requisitos que tienen que tener estos gastos que vamos a hablar para que os los dejen pasar, llega una inspección, ¿vale? Vamos a ver tipos de gastos que podemos meter, vamos a recordar una serie de gastos que quizá a lo mejor no tengáis presentes. Vamos a hablar, pues sobre todo, de consumos de la actividad, de dietas, otra serie de gastos que a lo mejor se os escapan y gastos que podemos deducir sin necesidad de tener, digamos, una factura como tal, un formato factura como tal, ¿vale? Luego vamos a ver qué gastos no son deducibles, ¿vale? Porque muchas veces queréis meter cosas en IVA y en renta y los asesores siempre os estamos diciendo que esto no se puede meter, que esto no funciona así, y vosotros que sí, que es que este gasto, bueno, pues el papel que tenemos los asesores deberíamos de tener ese papel, digamos, de embudo, de filtro, para que solamente se graben las cosas que podáis dormir tranquilos si viene una inspección, ¿vale? Y luego vamos a ver como una especie de preguntas frecuentes que estoy segura que con las 4 o 5 que hemos puesto se van a resolver muchas dudas que vaya a querer preguntar después. Pero vamos, después haremos ronda de preguntas y vaya a poder resolver las dudas que tengáis. Entonces vamos a entrar en materia. Una cosa que no ha dicho Nuria, pero que os lo digo yo, creo que podéis poner las dudas por el chat y lo vamos a resolver todo al final, ¿vale? Yo voy a contar toda la información. Si queréis vais poniendo las dudas o las apuntáis y luego me las planteáis como queráis, pero las dudas las vamos a hacer. O sea, que no preocuparos que vaya a salir de aquí con las ideas claras. Sí, además es lo que iba a poner ahora mismo en el chat, ¿vale? Cualquier duda que tengan, que la pongan en el chat, que yo la recojo y luego, si quieres, pues te la lanzo al final del webinar, ¿vale? Perfecto. Ok. Venga, pues vamos al lío.
¿Qué requisitos tienen que tener un gasto para que cuando llegue esa inspección de IVA o de renta no pongan ningún problema el funcionario que os toque? ¿Vale? Primero, tiene que estar, hemos puesto ciertas palabras, digamos, más técnicas, pero yo lo traduzco, ¿vale? Tiene que estar afecto directa o indirectamente a la actividad. Directa, ¿qué quiere decir? Pues que obviamente sea un gasto que puramente lo necesites para el desarrollo de tu actividad. Es decir, si yo vendo, imaginaros, tengo una tienda online de zapatos, pues obviamente la compra de los zapatos es un gasto totalmente directo. Si no lo tuviera, no podría venderlo, ¿vale? Y luego tenemos gastos indirectos. ¿Qué puede ser un gasto indirecto? Pues imaginaros, cuando trabajamos desde casa y tenemos un negocio online que gastamos luz, agua, gas, internet para poder conectarnos a internet con nuestro portátil, para poder trabajar en nuestra tienda online o gestionar nuestras redes sociales, etcétera. Eso, para que os hagáis una idea, es lo que sería, por ejemplo, un gasto indirecto, ¿vale? Por poner una serie de ejemplos. Tiene que estar ese gasto correctamente justificado mediante una factura. Ahora os diré los que no hace falta que sea una factura, pero por lo general, siempre que sea una factura, ¿vale? Un formato factura bien hecho, que esa es otra, que sea una factura y que luego que esté bien hecha. Esto podemos hacer otro día, si queréis, otro webinar con cómo tiene que estar bien hecha la factura. Pero que sea una factura, mejor que un ticket, ahora lo veremos, ¿vale? Y luego, una de las cosas que os suele pasar y que cuando vienen las inspecciones os acordáis de, bueno, tiene que estar contable, tiene que estar registrado contablemente en el libro de gastos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cojo y me pongo a hacer un IVA o me pongo a hacer una renta y no tengo un gestor, no tengo un asesor que me haga los libros contables, ¿vale? Que no solo es presentar trimestrales, que hay que hacer los libros contables, que es lo primero que piden cuando vienen las inspecciones, tanto de IVA como de renta. Si todos esos gastos que nosotros hemos metido en un IVA o en una renta no están bien registrados o directamente no están registrados en los libros contables de gastos, Hacienda dice, vale, tú me puedes decir que te has gastado 3.000 euros en comprarte un ordenador. Como no esté la factura aquí registrada en la línea del libro contable, ya me puedes decir tú, rogar, suplicar, que como no esté registrada, a posteriori luego no me puedes decir, ay, sí, sí, espera, que se me ha olvidado ponerla, te la pongo ahora en un momentico. No, ¿vale? Esto tenéis que llevarlo al día y tenerlo perfectamente hecho, ¿vale? Los famosos libros contables que la gente se olvida de ellos y cuando vienen las inspecciones os acordáis, ¿vale? ¿Por qué os digo siempre que pidáis factura? Primero, que tengáis súper claro que cuando compráis algo y os dan un ticket, el IVA no lo podéis desgravar. Entonces, mucha gente me pregunta, bueno, Ana, pero os pongo ejemplo, que a mí siempre me gusta poner ejemplo para que lo entendáis. Yo qué sé, necesitáis material de oficina, lo típico, yo qué sé, libreta, una agenda, polis, tal, no sé qué, porque os gusta todavía lo físico, ¿no? Que todavía no habéis pasado al digital, ¿vale? Me parece bien y no hay problema, se pueden deducir esos gastos. Si tú vas a un establecimiento asiático, como solemos decir, y lo compras y te dan el típico ticket, o a veces ni eso, pues vale, a lo mejor tú te has gastado, yo qué sé, imagínate, 30 euros, 25 euros en comprar bolis, lápices, tal, no sé qué, y dices tú, coño, pues es que yo esto lo voy a utilizar para el trabajo. Vale, primero, como no tengas ni ticket ni nada de nada de nada, olvídate de grabar el gasto. Y consejo, a 5, 10, 15, 20, 25 euros al cabo del año, una cosa, otra, es dinero. ¿Vale? Porque mucha gente me dice, bueno, Ana, no pasa nada, son 20 euros, venga, da igual. Ya, pero es que hoy son 20 euros, el mes que viene son 50 euros, el mes siguiente son, al final lo sumas y es dinero. Entonces, mi consejo, que de todo pidáis factura. En todos los establecimientos a los que vayáis a comprar cualquier cosa y os gastéis, aunque sea 1 euro, si tú le dices al dependiente, al chico que esté allí, a la chica que esté allí, oye, ¿me puedes hacer factura que es que soy autónomo? No tendría ni por qué decir que soy autónomo. Simplemente puedes pedir factura y te la tienen que dar, ¿vale? Me he encontrado con muchos casos que me sorprende mucho, en los que tú vas a la típica tienda de barrio, así como muy de tú a tú, muy, bueno, pues muy corriente, en las que le dices que te hagan una factura y te dicen, no, 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 nosotros no hacemos factura. A ver, ellos lo normal es que te den un ticket, pero si tú le pides factura, te tienen que hacer factura, aunque sea el típico talonario este que rellenan a mano y le ponen el número de factura a mano, no me importa. Es decir, tiene que tener todos los datos que tiene que tener una factura, me da igual que esté hecha, en un programa súper fantástico como puede ser el de Estelorde y que salga perfecta, como si es una factura manual, porque es la típica tienda de barrio que no tiene ni siquiera un ordenador en el mostrador, me da igual, pero que sea una factura. Porque si tú no tienes esa factura como tal con todos los datos, primero el IVA lo has perdido, ¿vale? O sea, el IVA no te lo vas a poder grabar. Y hombre, pudiendo hacerlo y pudiendo pedir la factura, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Vale? Que todo suma. Y básicamente eso, o sea, es decir, donde vayáis, pedir siempre factura, mejor que un ticket. Incluso en las dietas,
¿vale? Sí que ahora hablaremos de las dietas. En las dietas está permitido el hecho de que sean tickets, que no vayan a vuestro nombre, porque llevan otra serie de cuestiones anexas que sí que os permiten desgravarlas y justificarlas, pero si el propio ticket de la dieta podéis pedir factura, os podréis desgravar ese 10% de IVA en el 303 trimestral. O sea que, ¿por qué no pedirlo? ¿Vale? Ahora vamos a ver una serie de tipos de gastos que, bueno, vamos a hacer un poco un repaso, algunos os sonarán, otros diréis, ostras, pues yo no sabía que este gasto lo voy a meter. Bueno, pues yo si sea así, me alegro de que siendo hoy se te ilumine la bombilla y te des cuenta de que vas a poder pagar menos gracias al webinar que hemos hecho. Primero, los consumos de actividad. ¿Qué son los consumos de actividad? Pues digamos, el día a día que puedes llegar a tener en tu negocio, las compras de los productos que vas a vender, si tienes un comercio, ¿vale? Por ejemplo, esos envases o el típico packaging, las cajas, los lazos, las etiquetas, todo lo que utilizas para envolver y enviar, si haces envío a domicilio, esos productos, las compras de material de oficina. Muchas veces, yo cuando siempre llega la época de septiembre y de enero, siempre lo recuerdo, porque la gente se ríe mucho, pero es verdad. Tengo clientas, sobre todo, que se gastan 40, 50 y 60 euros en las típicas agendas estas monísimas, de estas marcas, tal, y siempre les digo, pero ¿por qué no pedís factura? Si es que la agenda no la usas tú para anotar tus reuniones, tus cosas, tus tal. Pues coño, si te has gastado 40 o 50 euros en una agenda, pues no había caído, pues yo qué sé, pues como me la compro todos los años, pues incluso cuando no trabajaba y tal, pide factura, que con el material de oficina normalmente Hacienda no se suele meter. Ahora, eso sí, llega septiembre, esto tip de asesora, llega septiembre y qué casualidad que todos los que tenemos hijos, en septiembre tenemos mucho material de oficina. Sabéis perfectamente por dónde voy. Entonces, ojo con eso, vamos a utilizar un poco la cabeza, que el funcionario que recibe esa documentación cuando tenemos una inspección, pues no es tonto. Entonces, que llegue septiembre y nos compremos 2 cajas de Plastidecor, 3 de Alpino y 7 libretas, suena muy raro, ¿vale? Salvo que sea ilustrador, ilustradora o lo que sea, pero ojo con eso, ¿vale? Luego, con la compra de los materiales que vayamos a utilizar para elaborar nuestro producto final si somos artesanos. Si tú tienes una tienda online o tú eres artesana y haces, no sé, bisutería, pues todo lo que tú compres de avalorio y demás, pide factura donde tú lo compres a tu proveedor, que obviamente es un consumo para ti y con tu factura te lo puedes grabar. La ropa de trabajo, vale, con la ropa de trabajo siempre tengo la misma pregunta. Jope, Ana, pero es que yo que imaginaros, la típica, ¿no? Abogado, arquitecto, que ya no hay tanto código de vestimenta como había antes. Afortunadamente ya la gente va a trabajar en Bamba muchas veces, ¿no? Pero lo típico, no, Ana, yo es que, ¿cómo no voy a ir a trabajar en traje, ¿no? Y los trajes que me compro, a lo mejor me gasto 300 euros en un traje, pero ¿por qué no me voy a poder yo desgravar esa factura de comprar ese traje? Pues porque lo que dice la norma es que solamente es deducible la ropa de trabajo. Y tú me dirás, vale, Ana, pero es que yo necesito ir a trabajar en traje porque soy abogado y necesito dar ese tipo de, ¿no? de imagen. Vale, pues para Hacienda eso no le vale. La única ropa de trabajo que vaya a poder desgravar, y ojo con esto que ya os veo venir también, es, pues imaginaros, un taller, pues los monos que lleven los mecánicos para trabajar, para no mancharse la ropa. Tenéis un restaurante, una cafetería, un bar, pues los mandiles. No sé, tenéis, no sé, imaginaros un comercio y queréis que vuestros dependientes vayan con una serie de ropa concreta, sobre todo con el logo bordado de la empresa, cosas así. O sea, es decir, ropa de trabajo como tal. Un traje no es ropa de trabajo. Un vestido mono para ir a una reunión o a un evento no es ropa de trabajo. Me encontré el otro día, pero esto Nuria, tómate nota por ahí, podemos hacer un día un webinar para influencers. Como nota para que se os quede, el otro día me decía una chica, una clienta que es influencer, me decía, Jope, Ana, pero yo ¿por qué no puedo meter la ropa que yo me compro? Porque cuando yo me la compro, subo el enlace, o sea, la enseño por story, subo el enlace de Amazon, de Shein, de donde sea, y la gente a través de comprar, a través de ese enlace, a mí me dan una comisión, con lo cual para mí es un gasto deducible porque si no subo la foto no tengo ingresos. A muchos de vosotros esto nos pasará porque tendréis quizá un negocio más tradicional, pero hay muchos nuevos negocios que gran parte de sus ingresos vienen pues por afiliados y estas cosas. Bueno, hay que ver cada caso en concreto, ¿vale? Porque si viene una inspección, pues obviamente hay que tener las cosas muy bien atadas para que eso pase como un gasto. Pero en líneas generales, sobre todo si tenéis un negocio tradicional, ropa solamente, digamos, que sea trabajo de verdad, el típico polo, con el logo de vuestros técnicos, vuestras cosas, tal, ¿vale? Pero ojo con eso, consultar al asesor sobre todo que tengáis para que os diga exactamente si podéis grabar o no, ¿vale? La dieta, ¿vale? Muy importante también.
Desde hace no mucho, por desgracia, desde hace no mucho, los autónomos podemos desgravarnos las dietas, es decir, las comidas, las cenas que hagamos fuera de casa, fruto de tener que reunirnos con un cliente o asistir a una conferencia, una formación, etcétera, ¿vale? Entonces, para que esa dieta sea deducible y no te pongan pegas en caso de inspección, que ponen muchísimas, ¿vale? Sobre todo si ese ticket no está bien, si no tiene esa boleta de pago, etcétera, etcétera, son los siguientes, ¿vale? Los requisitos que tienen que cumplir. Primero, siempre tienen que ser en establecimientos de restauración. Es decir, si yo vivo, un ejemplo, en Madrid y me tengo que desplazar a Castellón, a donde sea, fuera de mi código postal, muy importante, fuera del código postal donde estoy dado de alta o dada de alta como autónoma, es decir, que haya un desplazamiento como tal, que no sea que comas con tu cliente en el restaurante de debajo de tu casa, ¿vale? Importante. Primero, que exista esa justificación del desplazamiento. Yo mi consejo es que tanto para el tema dietas como para el tema gasoil llevéis un Excel sencillo, no tiene por qué ser complicado. Un Excel, y no hay un formato tampoco preestablecido por Hacienda, sino cuanto más información tenga, mejor. Un Excel donde tú anotes todos esos desplazamientos que tú haces al cabo del mes que te han conllevado, pues eso, echar gasoil, comer fuera, etcétera, etcétera. Eso por un lado, porque no es que lo pidan exactamente cuando tienes una inspección, pero cuanto más información aporte y mejor organizada esté, etcétera, etcétera, pues obviamente el funcionario dirá, ostras, pues esto está más que justificado, aunque pueda pelearte cierto gasto o preguntarte sobre cierto gasto, si él ve que tienes todos tus tickets y que luego tienes tú una justificación con todos los desplazamientos, kilometrajes, fechas, motivo de la reunión, es decir, cuanto más información, mejor, ¿vale? Entonces, primero, tiene que ser en establecimientos de restauración, bares, etcétera. No vale que te vayas a un supermercado a comprarte la comida, ¿vale? Ahí no vale. Tiene que ser que tú comas un menú, un plato, lo que sea, no tiene por qué ser el menú del día, ¿vale? Sino que tú vayas a un sitio, a un restaurante, a un bar en el que te puedan dar un ticket, ¿vale? Si pides factura, mejor. Segundo, tiene que estar, como decía, obviamente justificado en el marco de tu actividad. O sea, es decir, si tú te vas el domingo a comer con tus clientes porque a ti te da la real gana y te gastas 600 euros en comerte una paella con tus clientes, pues difícilmente ese gasto te lo van a dejar pasar. Por mucho que tú te empeñes, que es que tú te has querido ir con tus clientes a comer un domingo una paella, pues hay casos en los que, bueno, habría que verlo, pero que esté justificado siempre por eso, por una reunión de trabajo, una asistencia a una formación, un evento, etcétera, etcétera. Que pagues con tarjeta, ¿vale? Tienes que pagar, no sé si lo vemos en el siguiente, lo vemos al final. Y como te decía, que sean sobre todo en días laborables. Ana, puede ser que yo tenga una dieta, y de hecho nos ha pasado en una de las últimas inspecciones que tuvimos, puede ser que yo tenga una dieta un domingo, porque realmente el evento o la formación a la que he asistido se ha producido en viernes, sábado y domingo, o sábado y domingo, en fin de semana. Pues sí, claro que sí, obviamente sí. En esos casos, pues Hacienda te va a pedir mucha justificación, ¿vale? Pero como os digo, mientras tengamos documentación, información, etcétera, que podamos aportar esa factura de la formación que hemos comprado, o si es gratuita, ese cartel o ese correo de confirmación donde diga que hemos asistido. Es decir, toda justificación es poca. De cara a una inspección, toda justificación es poca. Entonces, conservar todo tipo de documentación que tengáis, sobre todo de gastos tipo dieta y gasoil, ¿vale? Sobre todo de eso. Justificaciones anexas, no solo lo que es la factura o el ticket, sino todo lo que conlleva el tener que tener ese gasto, ¿vale? El porqué de tener ese gasto. Hay una serie de límites, ¿vale? Tú no puedes decir y coger y decir, bueno, yo me reúno hoy con un cliente y me voy a gastar 300 euros en comer y los 300 euros pido factura y me los trago. Hay una serie de límites, ¿vale? Hay que ver cada caso, porque sí que hay, bueno, hay atenciones a clientes que se llaman, que hasta cierto punto se pueden desgravar como gastos, pero esto no puede ser jauja, o sea, es decir, no todos los meses puedes tener comidas de 600 euros con clientes porque no cuela, o sea, no cuela. O eres una empresa de eventos que organiza eventos y tal, o no cuela, ¿vale? Entonces, que tengas en cuenta que si tú, por ejemplo, tienes que ir a una formación o reunirte con un cliente, pues que sepas que, por ejemplo, si comes, ¿vale? Si comes fuera pero duermes en casa, es decir, si no pernoctas, tienes de límite 26,67 euros masiva, ¿vale? Al día para poderte grabarte. ¿Vale? Entonces, si te has gastado, digamos, 30 euros en comer con el IVA incluido más o menos, pues vale, no hay problema. Ahora, si te has gastado 50, ya sabes que 26,67 va a ser el tope que te vas a poder grabar, no más. ¿Que duermes fuera de casa? Pues 53 euros. ¿Que las dietas son fuera de España? Yo qué sé, imagínate que vive en el Linde con Francia, ¿vale? Pero duermes en casa, un caso un poco raro, 48 euros. Si pernoctas fuera de casa, ya te quedas a dormir fuera, pues son 91.
¿vale? Esto simplemente porque os suene, que ya os digo, no podéis meter un ticket de una comida de 100 euros porque hay unos límites, ¿vale? Diarios, unos límites diarios. Y súper importante, súper importante, tenéis que pagar con tarjeta. No vale, aunque me hagáis factura, no vale que en muy pocos casos lo dejan pasar, no vale que con el ticket de la comida digáis, no es que pagan efectivo. No, tiene que ser con un pago electrónico. O sea, lo normal es que sea con transferencia, muy raro que se pague con transferencia una comida, que puede ser, lo normal es que sea con tarjeta. Entonces, yo, por ejemplo, lo que le recomiendo a los clientes es que cuando me suban ese gasto a la carpeta de gastos del mes en concreto, que le eche la foto o que escanee ese ticket o esa factura de la dieta junto a la boleta de pago, ¿vale? De las que salen del datáfono. Y así Hacienda ve perfectamente que tú has pagado con tarjeta y no en efectivo y no hay problema, ¿vale? Junto al resto de todas las justificaciones que os comentaba antes, ¿vale? Ese Excel, esa relación de kilómetros, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego hemos amontonado aquí una serie de gastos que vamos a pasar muy por encima. En algunos me voy a parar porque hay algunos que quiero recalcarlos porque muchos se os pasan de largo, otros los tendréis más que interiorizados, pero hay otros que no. El tema de la asistencia médica y los seguros. Mucha gente a día de hoy todavía no sabe que el hecho de ser autónomo o autónoma, si tienes un seguro privado, tipo, pues, o Sanita, Sisa, todas estas compañías de seguros privados, te lo puedes grabar como un gasto más en la renta, ¿vale? En la renta, en el IVA no, porque no lleva IVA, pero en la renta. Entonces, ¿qué pasa? Que imaginaros, por ejemplo, una familia de 4 personas, ¿vale? La pareja y 2 niños. Imaginaros que el autónomo o la autónoma principal tiene una póliza de seguro sanitario, ¿vale? El típico, ¿no? Así, tal, lo que sea, y paga, pues yo qué sé, imaginaros, al cabo del año 1.500 euros, ¿vale? De seguro. Pues como autónomo en renta va a poder desgravar un máximo de hasta 500 euros por persona, ¿vale? Es decir, 2.000 euros al cabo del año por ese seguro, ¿vale? Son 4 personas, 500, 500, 500, 500, 2.000 euros. Como solo ha pagado, os pongo el ejemplo práctico, como solo ha pagado 1.500, pues solo se va a desgravar 1.500, no se va a desgravar 2.000 si no lo ha pagado. Pero si se hubiera gastado 2.500, podría desgravarse hasta el tope, que son 2.000 en este caso, porque son 4 personas. ¿Que sois 2 personas? Pues 1.000 euros. ¿Vale? Hay un límite, que sepáis que existe ese límite, que lo sobrepasa, te desgrava solamente hasta el tope. Que no llega, te desgrava solamente hasta lo que has pagado. Porque si te viene una inspección, lo que te va a pedir va a ser la póliza en la que se vea todas las personas que van incluidos dentro de ese seguro y los recibos de pago, ¿vale? Entonces, esto a día de hoy todavía hay gente que en la renta se le pasa a ponerlo. Y coño, si pagáis 1.000 y 2.000 euros de seguro al cabo del año, es un gasto que estáis perdiendo muy importante. Lo que pasa es que yo entiendo que no lo asociáis al negocio porque obviamente no es un gasto del negocio, pero a los autónomos nos dejan el que tenga tener un seguro privado. Que ya que lo paga, pues bueno, pues por lo menos que sepas que te dejan de grabarlo, ¿vale? Los gastos del vehículo. Los gastos del vehículo son eso, gasoil, el sello que se llama, pues la ITV, el taller, etcétera, etcétera. Vale. Con los gastos del vehículo, bueno, aquí siempre tenemos la de siempre. Para que los gastos que conlleva el mantenimiento de un coche y el gasoil, etcétera, etcétera, que tú te lo puedas desgravar, muy complicado en el sentido de que salvo que tengas una empresa de transporte, de mensajería, que tengas una empresa de, por ejemplo, de reparaciones, que tengas furgonetas para tus trabajadores, etcétera, etcétera. Como tú tengas un negocio, digamos, entre comillas, normal y corriente, que tengas, yo que sé, una tienda, o que seas freelance, que seas community manager, que seas diseñador gráfico, no sé, que seas freelance y que digamos que el negocio, aunque lo uses a veces para gestiones de tu negocio, no sea puramente una herramienta indispensable como puede ser para una empresa de mensajería, una empresa de transporte, como digo, una empresa, por ejemplo, de reparaciones que necesita que sus técnicos se desplacen y casi siempre van en furgoneta, etcétera. Como no sea ese el caso, entre comillas, olvídate de grabarte los gastos del vehículo, porque la mayoría de la gente lo hace mal y cuando vienen inspecciones se los tiran para atrás todos. Entonces, Ana, dime consejos para que me dejen pasar los gastos de gasoil, del taller y tal, en caso de IVA o de renta. Aquí hay que separarlo, ¿vale? Aquí hay que separarlo. En el caso por ejemplo, en el caso del IVA, aunque os parezca la misma factura, vale para los dos impuestos, pero no podemos desgravarla de la misma manera, no podemos imputar el gasto de la misma manera, ¿vale? Si tú, por ejemplo, ponemos el caso más común,
soy, yo qué sé, imaginaros, community manager o tengo una tienda física o cualquier historia, un trabajo que no sea los tres que os he comentado antes, ¿vale? Y puntualmente utilizo, pues, por ejemplo, el coche para reunirme con clientes bueno, en reuniones de trabajo, desplazarme a hacer una formación, no sé, lo más normal, ¿no? Esas circunstancias, ¿vale? Para que os podáis desgravar, aunque sea el 50%, porque no os van a dejar más que el 50% en IVA y del IVA, es decir, si tú tienes una factura, por ejemplo, de 100 euros de gasoil, ¿vale? Ahora hablaremos qué tienes que hacer para que te la dejen pasar. Si tú tienes una factura de 100 euros de gasoil, solamente te vas a poder desgravar no 50 euros, no el 50% de esos 100 euros, no, el 50% del IVA de esos 100 euros. O sea que al final es minucia. ¿Vale? Que el gasoil está muy caro ahora y todo suma, como te decía antes. Pero que te quede súper claro que aquí la gente se cuela muchísimo. Aquí la gente lo que hace es meter el 50% de la factura en la renta, en el IVA, tal y para adelante. No. Cuando tenemos un vehículo que usamos a nivel personal, el mismo coche para todo, porque no te vas a comprar otro coche para echar 2 viajes a reunirte con un cliente. Tu mismo coche que lo utilizas para llevar a tu niño al colegio y para reunirte con tus clientes, Hacienda te dice que no puedes desgravarte el 100% de los gastos. Y tienes razón, porque lo utilizas para cosas personales y cosas profesionales, ¿vale? Entonces, en esos casos en los que tú un mes concreto vais a utilizar tu coche puntualmente para algún evento, alguna movida de trabajo, primero, ese Excel que os he dicho antes, siempre a mano, registrando todas las visitas, los kilometrajes, el motivo de la visita, si luego ha derivado en un servicio que tú le has cobrado al cliente, anotar en el Excel esa factura emitida, que todo vaya hilado, que todo tenga un porqué, ¿vale? Y solamente te vas a poder grabar el 50% del IVA, solo el 50% del IVA. En renta, olvídate de esa factura. En renta no vamos a poder meter esa factura de ninguna de las maneras. Olvídate. Te hablo de IVA, o sea, perdón, te hablo de facturas de gasoil, te hablo de facturas de taller. Para poder meter facturas de taller, el uso del vehículo, mi recomendación, ¿vale? El uso del vehículo tiene que ser muy a menudo. Es decir, si tú usas tu coche una vez al año para, yo qué sé, para reunirte con tus clientes porque hacéis una comida de Navidad, pues no metas todo el año facturas de gasoil, no metas todo el año el taller de la revisión del año del coche, porque, hombre, si utilizas el coche para un 1% para el trabajo, pues en caso de inspección es muy probable que te lo echen para atrás, ¿vale? Si lo utilizas muy a menudo, muy a menudo, ese registro en Excel con los kilometrajes, con el motivo de la visita, etcétera, etcétera, asociado a la factura de gasoil, ¿vale? Cuantos más datos pongáis en el Excel, mejor, ¿vale? Y solamente el 50% del IVA. Si no, olvidaros, ¿vale? Y de las facturas de taller, olvidaros, salvo que lo utilicéis muy a menudo. El tema de la ITV, por ejemplo, la ITV creo que la mayoría de parte de la ITV son tasas que no llevan IVA, con lo cual nada, porque eso no lleva IVA. Y la pequeña parte de la ITV, que creo recordar que lleva una pequeña parte con IVA, igual, el 50%, ¿vale? Y el seguro del coche, como no lleva IVA, no lo podéis desgravar en el IVA, ¿vale? Pues no lleva. Y en renta tampoco, porque el uso es mixto, personal y profesional. Entonces, resumiendo muy rápido, para poder seguir pasar al siguiente gasto. Si el uso del coche es mixto, personal y profesional, un buen registro en Excel de todos esos desplazamientos necesarios para el negocio y solamente nos podremos desgravar el 50% del IVA de gasoil, taller y la pequeña parte de la ITV, siempre y cuando taller e ITV lo uséis el coche muy a menudo, ¿vale? Muy a menudo. En renta, olvidaros. En renta solo podrán desgravar aquellos autónomos, aquellas empresas que tengan, de empresas no vamos a hablar porque es otra historia, aquellos autónomos que tengan puramente pues, un camión, una furgoneta, etcétera, etcétera, que la usen exclusivamente para trabajar. Ahí 100% de IVA, 100% de renta, 100% de lo que queráis. Pero como haya un uso mixto del coche, olvidaros, ¿vale? 50% de IVA y en casos muy puntuales, ¿vale? Tema de desplazamiento y viajes. Lo podemos unir al tema del Excel, ¿vale? Igual, cada vez que hagáis un desplazamiento, un viaje y tengáis gastos de, no sé, de Renfe, por el tren, del avión, de dieta, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos esos gastos pedir factura y anotar en ese Excel la justificación de por qué se ha producido ese desplazamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando hay una inspección, porque tú le aportes una factura de Renfe o una factura de compra de avión, o sea, de billetes de avión, etcétera, etcétera, Hacienda se queda igual que estaba.
O sea, como si le da un conejo a las largas por la carretera, pues igual se queda, vale, me has dado una factura, pero vale, ¿esto por qué? Bueno, adelántate a ese por qué, inténtalo discutir mucho con Hacienda y apórtale junto a esa factura, pues ese Excel o le anota en ese Excel, pues mira, esta factura viene de este gasto que es que resulta que me desplacé para una formación. Parece mucho burro y de verdad que es mucho burro, pero también querréis pasar una inspección y querréis hacer las cosas bien y dormir tranquilos, ¿no? Pues entonces tomad nota de todo lo que estamos diciendo. Cuanto más justificación, repito, mejor. Entonces, desplazamiento y viaje, facturas de todo y siempre un Excel con toda la justificación del motivo por el cual hemos hecho ese desplazamiento, ¿vale? Las nóminas y los seguros sociales, pues obviamente para un negocio, las nóminas de sus trabajadores y los seguros sociales que pagan por sus trabajadores, pues son gastos totalmente deducibles, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo veremos más adelante, no es una factura, no tenemos una factura, tenemos una nómina y de los seguros sociales, al igual que del autónomo, que lo tenemos debajo, el justificante, digamos, en papel que podemos aportar en caso de inspección, pues es ese recibo del banco, suficiente, ese recibo del banco, ¿vale? Gastos de la vivienda o del local. Aquí vamos a separar vivienda de local, ¿vale? También súper importante y con esto la gente siempre se lía mogollón. Tomar nota, que os va a hacer falta. Si tenéis un negocio, digamos, que radica desde casa, lo gestionáis desde casa, como muchos freelance que empiezan ahora, la mayoría de gente, pues bueno, pues no tiene una oficina como tal o no trabaja en un coworking, simplemente empieza desde casa hasta que, bueno, la cosa va mejor o sigue trabajando desde casa porque no necesita una oficina física, ¿vale? En los casos en los que trabajáis desde casa, muy importante, volvemos con el tema del gasoil y tal, muy importante. Primero, os vais a poder deducir en renta, en IVA no, aquí es al revés, en renta sí, en IVA no, ¿vale? Importante subrayarlo. La siguiente regla, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Os podéis deducir el porcentaje, o sea, el 30% de los metros que tenga el despacho en el que tú trabajes respecto de la vivienda, ¿vale? Es decir, un ejemplo, si la vivienda tenéis que hacer la proporción, ¿vale? No la vamos a hacer aquí porque perdemos tiempo, pero la proporción. Si tu casa tiene 120 metros y resulta que en el despacho donde trabajas tiene 8, 10, 12 metros, tienes que saber el porcentaje que ocupa el despacho respecto del resto de la vivienda. Y a ese porcentaje le haces el 30%. Al final, cuando hagas ese cálculo, verás que la mayoría, por ejemplo, de los clientes que tenemos nosotros no viven en mansiones, suele estar entre el 1 y el 5 o 6% como mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que ese porcentaje que salga es el porcentaje que tú te vas a poder desgravar de la factura, ¿vale? De la luz, de agua, de internet, del gas, etcétera, etcétera, en la renta. Y súper importante también, para tú poder desgravar estos gastos en renta, tienes que tener tu casa, tu vivienda afecta a la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que o bien en tu alta de autónomo en Hacienda, en ese modelo 036 o 037, o bien a posteriori, si ahora viendo este webinar te has dado cuenta que no la tienes, lo puedes hacer ahora, no hay problema, afectas tu vivienda ahora, a partir de ahora, imagínate desde el 1 de abril, por ejemplo, y a partir de ese momento ya puedes meter ese tipo de gastos, antes no, porque tu vivienda no estaba reconocida por parte de Hacienda como local de actividad, ¿vale? Tiene que estar reconocida la vivienda en Hacienda como local afecto a la actividad. Si no, por más que tú metas gastos de tu casa, aunque sea un 1%, un 3%, que sean 2, 3, 4 euros, que digas tú, jope, Ana, ¿por qué me van a echar para atrás 4 o 5 euros todos los meses de luz? Porque no tienes tu vivienda, afecta a la actividad. Me digo que sea 1 euro o 200, me da igual. Si no te afecta a la actividad, te lo van a tirar para atrás, ¿vale? Entonces, muy importante, cuando terminéis el webinar, iros al modelo 036, 037 de cuando disteis de alta o preguntar al asesor, oye, yo tengo mi vivienda afecta a la actividad y esto es muy importante hacerlo. Que sí que es poco, porque es muy poco lo que se desgrava, pero es lo que os decía antes. 10 euros de una comida, 5 euros de la luz, 2 euros de tal, al final de año suma, ¿vale? Entonces es importante. Si tenéis un local como tal, alquilado en propiedad, pues obviamente todos los gastos del local al 100% sin problema. La factura de la luz, de internet, todo se mete. El IBI, si pagáis IBI, cualquier cosa, cualquier gasto, sea un local físico como tal, destinado puramente a la actividad, sin problema. Cualquier gasto que tengáis, ¿vale? Reparaciones, cualquier cosa, ¿vale? Formación. Esto también la gente me lo pregunta muchísimo. Ana, es que voy a hacer un curso, imaginaros, yo qué sé, soy community manager, ¿vale? Y resulta que me ha salido un cliente que es de habla inglesa y no tengo ni papa de habla inglesa, pero me gustaría tener ese cliente y poder relacionarme con él. ¿Puedo hacer un curso de inglés y de grabármelo como gasto? Vale. Primera pregunta, ¿está justificado? Yo, bajo mi criterio, sí.
tienes un cliente de habla inglesa, tú no tienes ni papa de inglés y necesitas formarte para poder relacionarte con ese cliente. Lo veo justificado. Ana, soy artesana y hago avalorio y tengo una web y no tengo ni idea de gestionar la web ni de hacer una tienda online. Quiero hacer un curso de WordPress para montarme yo misma la página web. Si pido factura, ¿me la puedo desgravar? Sí. ¿Tiene que ver directamente con tu negocio? Parece que no como tal, ¿verdad? Porque ella no vende página web, no hace página web, pero ¿forma parte de su negocio el hecho de tener una página web donde ella pueda vender sus productos o simplemente anunciarte? Sí, pide factura. Último ejemplo y ya me vais a entender. Soy asesora fiscal y me encanta, pues no sé, es que voy a poner un ejemplo muy tonto, pero me vais a entender. Me encanta el mundo del jamón. ¿Vale? Y yo quiero hacer un curso de cortadora de jamón, porque yo quiero en mi casa saber cortar bien en Navidad cuando llegan mis amigos el jamón. ¿Puedo yo ese curso de cortadora de jamón meterlo como gasto? Pues porque sí, pues porque a mí me gusta y yo lo voy a pagar y me cuesta 2.000 euros el curso de cortadora de jamón. Pues no, pues no. O sea, al final yo lo que siempre os digo es usar la lógica. Un curso de gestionar una página web, cualquier tipo de negocio lo puedes grabar como gasto. ¿Por qué? Porque me da igual a lo que te dediques. Si tú lo que quieres es poner una página web para vender tu producto o anunciarte, ¿es que no es un gasto deducible? Pues sí, para adelante. Contrata a un community manager, contrata a un diseñador gráfico, un diseñador web. Pues todo eso son gastos, aunque parezca que no son puramente del negocio, pero son gastos relacionados con el negocio, ¿vale? Y si no, como siempre, preguntarlo a vuestro asesor, ¿vale? Que para eso está, ¿vale? Los alquileres, pues igual, ¿vale? Si tenéis un alquiler de un local, pues vuestra factura que llevará IVA, llevará retención, en la mayoría de los casos llevará retención, ¿vale? Pues nada, sin problema. El alquiler de la vivienda no se puede desgravar como gasto en IVA, por supuesto, porque no lleva IVA, ¿vale? Tú pagas a tu casero 500 euros de alquiler y chinguna, y no lleva IVA, no lleva nada. Y en renta tampoco, ¿vale? Lo voy a dejar ahí porque hay por ahí alguna consulta, alguna historia que se está por ahí moviendo, pero no. El alquiler de la propia vivienda, si trabajas desde casa, no se puede desgravar como gasto, salvo que muy pocas veces la gente lo consigue. Tu casero, sea persona física, sea una inmobiliaria, te haga una factura por la parte proporcional de los metros de despacho que tú utilices de la vivienda y esa factura te la haga con IVA y con retención. Normalmente la gente, si el casero es una persona normal y corriente, no quiere meterse en esos follones porque lo obligas a presentar trimestrales de IVA. Y si es una inmobiliaria, quizá por ahí a lo mejor puedas conseguir algo, pero al final, repito, todo suma. Si tú consigues que de tu alquiler, que son 500 euros, a la proporción de los metros te pasen una factura de 80 euros de alquiler de, digamos, del despacho, yo no lo aconsejo porque también, yo qué sé, supone un poco de follón y en caso de inspección también. Pero bueno, que si lo conseguí, para adelante, ¿vale? Los gastos de vehículo, ya lo hemos comentado, ¿vale? Se repite, pero bueno, aquí vehículo entiendo que obviamente nos referimos a lo que es a la compra del vehículo, ¿vale? Lo que es la compra del vehículo, también mucha gente me dice, jope, Ana, vale, yo solo tengo un coche, pero es que de verdad que yo lo uso mucho. La gente, por ejemplo, me dice, Ana, para recoger el material, para ir a comer con un cliente, para ir a una formación, es que lo uso mucho, el coche lo uso mucho. Me parece muy bien que lo uses mucho. Pero si solo tienes un coche, a Hacienda, por más que le ruegues, lo único que te va a dejar va a ser el 50% del IVA. Y doy un paso más. Si tú el coche no es una herramienta como tal de tu negocio, que simplemente lo utilizas para reuniones puntuales, yo lo que es la compra del coche, meter lo que es el 50% del IVA de la compra del coche, habría que estudiar el caso muy a fondo, ¿vale? Muy a fondo, porque para mí un diseñador web, un diseñador gráfico, un community manager, alguien que tenga una tienda de ropa física, que tú utilices tu coche para ir de tu casa a tu negocio, eso para Hacienda, meter el 50% del IVA de la compra del coche, ya te digo yo que no, ¿vale? Entonces, hay que ver los casos muy puntuales, pero en líneas generales, meter el 50% de la compra de un vehículo, salvo que seas comercial y te dediques a hacer visitas todos los días, y aunque solo tengas un coche, por ahí medio que, pero ya os digo, casos muy puntuales, ¿vale? El IVA soportado. El IVA soportado, Ana, te has vuelto loca, es un gasto, no es un gasto, ¿verdad? Vale. De normal, el IVA no es un gasto, el IVA va al IVA, tú cobras facturas con IVA, lo tienes que ingresar a Hacienda y de ese IVA que tú cobras puedes restar el IVA de tus gastos, ¿vale? Hay negocios que no emiten IVA, ¿vale? Sanitarios, por ejemplo, formación, etcétera, etcétera. En esos casos, que no hacen las trimestrales de IVA,
Para ese tipo de personas, médicos, formadores, etcétera, etcétera, ese IVA que soportan en las facturas de los gastos, para ellos sí es un gasto en la renta, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque no hacen trimestrales de IVA. Esto simplemente porque os suene, ¿vale? No por nada en concreto, sino simplemente porque os suene. Más cosas. El recibo de autónomo, como os decía, el recibo de autónomo, el del banco, un gasto deducible, ¿vale? Publicidad. Ahora se lleva mucho, obviamente, y más que se va a llevar a partir de ahora, la publicidad en redes sociales. La típica red social, Instagram o Facebook, lo gestiona Meta, ¿vale? El antiguo Facebook ahora se llama Meta y hacen facturas perfectamente. Entonces, si tú haces publicidad en redes sociales y quieres grabarte ese gasto, pides factura en la parte del centro de anuncios de Facebook que te la sacan con tu número de factura, tus datos fiscales, todo sin problema, ¿vale? Los impuestos. Los impuestos como tal, las trimestrales, que mucha gente me lo pregunta, Ana, he pagado 300 euros de IVA. ¿Yo te lo puedo meter como un gasto? ¿Dónde lo vas a meter? ¿En la renta? No. Lo que es el pago de las trimestrales, del IVA, del 130, del 111, del 115, etcétera, etcétera, de esa serie de trimestrales de impuestos, no un gasto que tú puedas meter en renta o cosas así. Aquí en impuestos podríamos hablar, por ejemplo, pues, del IBI, de si tienes una tienda física y tienes un vado, pues más que impuestos sería una tasa, cosas así. ¿Vale? El sello del coche, que también es un impuesto, pero ya hemos hablado del sello del coche y los requisitos que tiene que tener, etcétera, etcétera. Gastos bancarios. Esto también, pregunta que se repite muchísimo. Ana, soy autónomo y tengo una única cuenta. Yo tengo mi cuenta en el banco X y la utilizo para mis cosas personales y ahí es donde los clientes me pagan, yo pago el IVA, pago el autónomo, Primera recomendación, cuentas separadas, ¿vale? Esto quiere decir que si tengo cuentas separadas, cuando quiera, no sé cómo decirlo para no ser mal, cuando quiera no declarar ciertas, al final lo he dicho así, cuando quiera no declarar ciertas cosas, mejor que el cliente me las pague en la cuenta personal, no, es que es una soberana chorrada. ¿Por qué? Porque Hacienda ve todas las cuentas. Esto no es como las sociedades. Las sociedades tienen X cuentas las que quieran a nombre de la sociedad, no a nombre de la persona física. Vale, pues en este caso, como autónomo, me da igual que tenga una cuenta en el BBVA, otra en el Santander, otra en no sé dónde, que Hacienda las ve todas. Todas, en conjunto, todas. Aunque tú digas, no, yo es que esta es la cuenta de empresa. Vale, la cuenta de empresa que tú le llamas está con tu nombre y tu DNI. La cuenta personal está con tu nombre y con tu DNI. ¿Vale? No sé si vamos a hablar del Bizum, creo que no, pero es que esto da para otro webinar. Ojo con los Bizum, ¿vale? Todo lo que cobréis, Hacienda va a pensar, hasta ciertos límites, que son ingresos del negocio. Ojo con los Bizum, con mezclar Bizum personales con Bizum de trabajo. Ojo con los gastos bancarios. Tú puedes tener una cuenta puramente, y si lo puedes demostrar bien, puramente que la utilices para el negocio, que si te cobran 3 euros por cada transferencia que emites y esa transferencia la has hecho para pagar una factura de un proveedor, pues vale, grábate como gasto en renta esos 3 euros. Pero tenme bien organizada tu cuenta personal, separada de tu cuenta del negocio, y la cuenta del negocio utilízala solamente para temas del negocio, ¿vale? No tengas la tarjeta personal y te vayas a Mercadona a comprar con ella, ¿vale? Separadas, las cosas separadas. Aunque Hacienda lo vea todo, y lo que más le preocupan son los ingresos, las cuentas separadas, ¿vale? Préstamos, si tienes un ICO. Si tienes un ICO está claro que va muy enfocado obviamente al tema del negocio, pero si tienes préstamos personales, imaginaros, Ana, arranco mi negocio y es un negocio físico y tengo que gastarme una pasta en adecuar el local, en comprar materiales, etcétera, etcétera. Vale. Puede ser que tengas que pedir un préstamo personal y no un ICO, ¿vale? Porque los ICOs también tienen ciertas peculiaridades y son para ciertas cosas concretas. Si pides un préstamo personal, intenta de todas las formas posibles y humanas justificar de alguna forma con el banco algún documento, alguna cosa en el que diga que ese préstamo es puramente para el negocio. ¿Por qué? Porque al final va a ser un préstamo personal, salvo que sean préstamos, bueno, de negocios, de comercio, etcétera, etcétera. Si es un préstamo personal, normal y corriente, quizá Hacienda cuando te venga una inspección puede ser que piense que es para ti, para comprarte un coche o vete a saber qué. Entonces, todo lo que podamos justificar, mejor que mejor, ¿vale? Facturas, y por cierto, de los préstamos solamente se declaraban los intereses, porque el capital tú lo estás devolviendo, pero lo que el coste para ti del préstamo son los intereses. Entonces, ni se ocurra meter en renta la letra entera o sea, si yo pago de letra por un préstamo para lo que sea 300 euros y 200 es el capital y 100 son los intereses, como gasto solo se meten los 100. No me vaya a meter los 300 ni los 400, o sea, solamente la parte de intereses, ¿vale? No el total. La factura sin cobrar. Cuando tenemos facturas sin cobrar, también hay una forma de, digamos, proveer ese gasto
cuando llegue la renta, esa factura que no hemos cobrado, digamos, podamos imputarla como un gasto para que no nos salga perjudicada la renta a la hora de declarar o de ingresar en los impuestos por unas facturas que no hemos cobrado, ¿vale? Esto es bastante más técnico, pero bueno, que os suene. Yo lo que quiero es que os suene y que de aquí salgáis para hacerle muchas preguntas al asesor, ¿vale? Que lo volváis loco. El teléfono móvil, otra cuestión súper importante. Ana, tengo una línea móvil, ¿para qué quiero tener otra? O sea, no quiero tener más gastos. Tengo una línea móvil, los clientes me llaman, pero también me llama mi madre, mi suegra, mi prima, mi marido, mi tío. Vale, pues si solo tienes una línea móvil, incluso en el IVA, olvídate. ¿Vale? Aquí no cabe en el IVA, no hay ninguna norma que diga, vale, pues el 50% del IVA de la línea personal lo puedes meter. No. Si tú te quieres desgravar una línea de móvil, ten una línea de móvil separada de la tuya personal. Te sacas una de estas que son, de estas que valen 5 euros al mes o lo que sea, estas segundas líneas que ofrecen las compañías que valen 2 duros, y tienes tu teléfono, que también viene muy bien por salud mental, tener una línea separada de la tuya personal, que los fines de semana la puedas apagar, ¿vale? Sobre todo por temas WhatsApp y llamadas a deshora y cosas así. Si no, olvidaros de grabar la línea personal si solo tenéis una. Olvidaros, ¿vale? Los eventos y ferias, lo que hablábamos, asisto a una formación, asisto a un networking, asisto a una feria de muestras, lo que sea. Va a incurrir en gastos de dietas, de avión, de Renfe, de lo que sea, factura de todo, justificación de todo, vuestra vez, ¿vale? Asociaciones y colegiación. Si eres, imagínate, eres abogado, ¿vale? Pues, o eres arquitecto, pues la mayoría suelen estar colegiados, obviamente. La colegiación, pues un gasto deducible. ¿Qué tenemos para desgravarnos? Pues normalmente o bien hacen una factura a los colegios, que va sin IVA y sin nada, porque es una cuota y eso no lleva IVA, o bien el recibo del banco, ¿vale? Las reparaciones y el mantenimiento. Respecto de los coches, lo que os comentaba, si no es vehículo exclusivo, etcétera, etcétera, olvidaros. Y si es vehículo mixto de personal y profesional, el 50% del IVA, pero siempre y cuando lo utilicéis muy a menudo el coche, ¿vale? Muy a menudo. Y luego las amortizaciones. Esto también es otro temazo que da para otro webinar. En líneas generales, cuando vosotros compráis cosas, digamos, muy caras, y que muy caras, más de 300 euros, ¿vale? Y que vaya a utilizar a lo largo del tiempo en vuestro negocio, no podéis desgravar el gasto directamente en renta, esos 400, 500, 600, lo que sea que os ha costado, porque tenéis que amortizarlo. Ana, pongo un ejemplo. Venga, te pongo un ejemplo. Me compro un ordenador, ¿vale? Me da igual un portátil, un Mac, un sobremesa, lo que sea. Me compro un ordenador. Y el ordenador me cuesta 500 euros, 400 euros, 350 euros, ¿vale? Bueno, que la base imponible antes de impuestos sea de más de 300 euros, ¿vale? Y encima sea algo como puede ser un ordenador, un móvil, una tablet, un coche, mobiliario, cosas digamos que son elementos que vamos a utilizar a lo largo de muchos años en el negocio, muchos, 3, 4, 5, 6, lo que sea, ¿vale? Hacienda no te permite desgravarte ese ordenador que te ha costado 500 euros del tirón ese año en el que lo has comprado, te dice que lo amortice, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un ordenador se suele amortizar al 26% al año. En unos 4 años más o menos lo tenéis amortizado. Amortizado quiere decir que tú, si la base imponible de la factura, ¿vale? Son 350 euros, tú esos 350 euros lo divides, digamos, en 4 años, aprox, en ese 26% al año. Y esa cantidad que te dé es la que tienes que meter como gasto todos los años en la renta, hasta que termine de amortizar. El primer año y el último año tendrás que hacer la parte proporcional y los 2 años del centro serán los 12 meses completos, ¿vale? Y aquí un tip de asesora. Si presentas el modelo 130, el trimestral de la renta, ¿vale? No esperes a meter las amortizaciones en la renta. ¿Por qué? O sea, empiezas ya a pagar menos en tus trimestrales de renta. Imputa las amortizaciones en el modelo 130. Si es un gasto que sabes que vas a tener, ¿por qué te vas a esperar a la renta a meterlo? Pues mételo en el 130. No el año completo. Si es el 130 del primer trimestre, pues mete la amortización de enero, febrero y marzo, que por poco que sea, todo suma, ¿vale? Pero que son gastos que tienes, que ¿por qué te vas a esperar a la renta? Pues mételos ya, ¿vale? Y aquí, hasta aquí los gastos así, digamos, por ocurrir. Vamos a ver otra serie de cuestiones, como son los gastos sin factura, ¿vale? Yo he dicho que siempre pidáis factura, ¿vale? Pero hay una serie de gastos que no tienen formato factura como tal, como pueden ser lo que hemos dicho, los seguros sociales de los trabajadores y el autónomo, el pago del autónomo, que aquí también podríamos hacer otro webinar porque es de la marinera, estamos todos sufriendo mucho con la subida del autónomo. El recibo del banco es lo que os vale,
¿vale? Para desgravarlo como gasto si hubiera una inspección. Los seguros, igual, los seguros, si hubiera una inspección, lo que os va a pedir tanto seguro de vehículo como seguro de salud, etcétera, etcétera. La póliza simplemente que la tengáis, que la conservéis. Y el recibo, el pago del banco, es lo que os vale, ¿vale? Los impuestos y las tasas, pues lo mismo. Si paga un vado o si paga, pues no sé qué te iba a decir, alguna licencia de apertura, licencia de actividad, cosas así, el documento de la comunidad autónoma, cualquier cosa donde lleve tu sello con lo que has pagado, ¿vale? Las nóminas, pues las nóminas, el documento de las nóminas, y los gastos bancarios, pues igual, si te cobran gastos, que muchos de ellos llevan IVA, las comisiones bancarias, el formato factura, aunque no tenga un formato factura, digamos, de un folio, de estos completos y tal, que es el formato este horizontal del recibo del banco, en muchos casos es una factura como tal, porque lleva IVA, aunque tenga ese formato, ¿vale? Pero que conservéis también ese formato horizontal y no el otro. Es que hay otro formato que sacan los bancos que no tiene prácticamente datos. O sea, acostumbraros siempre a sacar el que sale como en formato horizontal, que lleva bastantes más datos, ¿vale? Ahora vamos a ver qué gastos no son deducibles, ¿vale? Lo típico, Ana, ¿por qué no metes esto? Lo que hemos hablado. Sobre todo suele pasar con el tema de eventos, suele pasar con el tema del gasoil, Ana, ¿por qué no metemos esto? Pues ¿por qué no? Porque te va a venir una inspección y te va a levantar en peso, ¿vale? Pero gastos que no son deducibles, que a lo mejor diréis, bueno, pues yo esto ya lo sabía, ¿no? Pero otros, pues quizá os sorprendan. El IVA, como he dicho, en circunstancias normales, en un negocio normal que haga IVA, haga trimestrales de IVA, el IVA no es un gasto que podamos meter, ¿vale? En renta. Gastos realizados en paraísos fiscales. Esto pues no le pasa a todo el mundo. Pero si tú resulta que yo qué sé, es que ya no sé ya cuántos paraísos fiscales pueden llegar a existir, porque ya la gente se está yendo a Estonia, no sé dónde, que no son paraísos fiscales, ¿no? Pero me refiero a gastos que tú puedas hacer en paraísos fiscales. Si tú resulta que tienes un colaborador que vive en las Seychelles, que no sé si las Seychelles es paraíso fiscal, pero seguro que sí, pues no, ese gasto no te va a valer porque es un paraíso fiscal, ¿vale? Búscate colaboradores, pues yo que sé, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Latinoamérica, que no son un paraíso fiscal, ¿vale? Las compras de la ropa, eso ya lo hemos dicho. Solo podemos meter ropa de trabajo, que vaya con el logo, serigrafiado, nada de trajes, nada de vestidos. Casos muy concretos, muy puntuales, hay que estudiarlo, ¿vale? Depende de la actividad del negocio, que ahora mismo hay negocios muy diferentes, muy nuevos y puede ser que haya circunstancias en las que la compra de ropa puede ser un gasto deducible, pero hay que ver cómo es tu negocio y cómo funciona tu negocio. En líneas generales, solamente ropa de trabajo, ¿vale? Eventos recreativos y espectáculos. Aquí también sí va enfocado a temas de personales, o sea, es decir, si yo voy a un evento en el que es de crecimiento personal, aunque ese crecimiento personal a mí me sirva para el negocio porque voy a ser mucho más productiva, porque yo qué sé, voy a estar mentalmente más activa, etcétera, etcétera. Ana, ¿esto podría ser un gasto indirecto de los que has hablado al principio? No, yo esto lo veo como un gasto personal. Otra cosa muy diferente es que tú vayas a una formación relacionada con el negocio, ¿vale? Pues ahí sí, puede ser un evento, puede ser un... Pero cuando hablamos de eventos recreativos y espectáculos es, oye, mira, que yo he cogido y he invitado le he hecho un regalo a mis clientes y le he invitado a todos al cine o al teatro. Les he mandado unas entradas para ir al teatro. Pues no, eso gasto no lo puedes deducir, ¿vale? Cosas así. Los recargos, sanciones de Hacienda o de Seguridad Social o de lo que sea. Cuando nos pasamos, y les pasa a todos, cuando nos pasamos a la hora de pagar los impuestos, que a lo mejor, pues mira, el día 20 hay que presentar el IVA, ¿no? Pues el día 20 no tenía dinero en la cuenta y no me lo pudieron pasar y lo he pagado el 25, ¿vale? El día 25 o el día 21, ¿vale? Pues Hacienda te va a poner un recargo, ¿vale? Más grande, más pequeño, pero te va a poner un recargo. Ese recargo, aunque tú consideres que es un gasto, es como una especie de multa, penalización, y eso no es un gasto deducible que tú puedas meter en renta. En IVA no lleva IVA, obviamente, pero no es un gasto que tú puedas declarar, ¿vale? Hay que hacer las cosas bien. Gastos que se produjeran antes de darse de alta como autónomo. Aquí, pichi picha, o sea, es decir, hay circunstancias en las que hay gastos que sí se admiten con anterioridad al alta de autónomo. No de 2 años, ni de 1 año antes, ni de 8 meses antes de darse de alta como autónomo. Pero si tú, por ejemplo, te das de alta en enero, ahí, bueno, vale. Mejor dentro del mismo ejercicio, ¿vale? Tú te das de alta, yo qué sé, en septiembre y en agosto has hecho la página web, el branding, toda la movida, el diseñador gráfico te ha hecho el logo, tal, 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 y resulta que en lugar de hacer toda esta gente las facturas en septiembre cuando tú ya te has dado de alta, pues te han hecho las facturas con fecha de agosto, por lo que sea, por el motivo que sea. Ana, entonces yo esas facturas no las puedo meter porque me he dado de alta el 1 de septiembre. Bajo mi punto de vista, sí, son totalmente defendibles y las podrías meter, aunque llevasen fecha de agosto, ¿vale?
Lo que esto quiere decir es que si yo, por ejemplo, resulta que me doy de alta el 1 de septiembre y tengo una tienda de zapatos, no voy a poder meter una factura de compra de zapatos a mi proveedor del mes de enero. Primero, porque está dando pistas de que tú llevas funcionando mucho antes de septiembre. Y segundo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Porque aunque te parezca que es un gasto relacionado con el negocio, que lo es, está dando demasiadas pistas de que algo no funciona bien, ¿vale? Entonces, intentar siempre, en la medida de lo posible, que los gastos sean con fecha posterior al alta de autónomo o muy, 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 muy próximo a la fecha de alta, ¿vale? Siempre hablar con la gente y que el gasto lo hagan, la factura lo hagan siempre con fecha posterior al alta, ¿vale? El tabaco, ¿para qué os voy a contar? O sea, es que se ve que antiguamente, o sea, esto se ve que había que nombrarlo, en todos los webinars y en todos los sitios lo pone, porque se ve que antiguamente pues se estiraba regalarle tabaco a los clientes. Yo creo que esto ya no se estila jamás en la vida, pero que obviamente las compras de tabaco pues no es un gasto deducible, salvo que tengas un estanco, ¿vale? Pero que no, olvidar. Gastos que no dispongas de justificación, lo que os decía antes. Por mucho que yo diga que me he gastado 800 euros en el branding de mi web, que sí que me lo he gastado, que mira la transferencia, que tal y que cual, si no tienes esa factura y si esa factura no está registrada en el libro de gastos, muy, 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 muy difícilmente te la va a dejar pasar a Hacienda. Hay circunstancias en las que presentando el justificante de pago, depende de qué tipo de gasto lo han dejado pasar, no te interesa discutir con Hacienda. O sea, es decir, pide factura y ya está. O sea, e insiste. Si no te la dan, insiste, insiste, insiste hasta que te la den, ¿vale? Las compras de alimentación, obviamente, ¿vale? O sea, trabajo desde casa, trabajo desde donde trabaje, pero es que como todos los días en el trabajo, como todos los días en la oficina, como todos los días en mi tienda porque no me da tiempo a volver a casa y comer. No, no son gastos que puedas deducir, ¿vale? Y las joyas, pues lo mismo que con el tabaco. O sea, es decir, las joyas tampoco te las puedes grabar como gasto, ¿vale? Algunas cosas son muy evidentes y otras pues quizás sorprendan, ¿vale? Muy importante, que por ahí se escucha 4 años, 4 años, 4 años. ¿Cuánto tiempo tengo que guardar? Ahora vais a entender por qué son 5. ¿Cuánto tiempo tengo que guardar toda la documentación? Y cuando digo toda la documentación, es las facturas de ingresos, las facturas de gasto y todos los justificantes, así como ese Excel que os decía, y todo, por supuesto, y más ahora, en los tiempos que corren, por favor, todo en la nube, todo digitalizado. Primero y principal, porque ahí no se pierde nada, ¿vale? Copias de seguridad, 1000 cosas. Y segundo, porque desde hace ya unos cuantos años para acá, Hacienda no quiere que portes por ahí para nada con archivadores como íbamos antiguamente. Antiguamente venía una inspección y tú te ibas con tu montonera de archivadores y se los plantabas al funcionario delante de su cara, en la mesa. Ahora no quieren ni olerte por allí. De hecho, en las propias inspecciones y en los propios requerimientos, en la primera página y bien claro te pone, así para que me entendáis, que a mí me lo mandes todo en Excel o en PDF y en soporte digital, que en papel nada de nada, ¿vale? En caso muy heavy, muy heavy, muy heavy, te tienes que ir tú allí a sentarte con el funcionario, pero muy, muy, muy heavy, no va a pasar a vosotros seguro, ¿vale? ¿Y por qué 5 años? Porque la prescripción empieza a contar a partir del momento en el que tú presentas esa declaración o ese impuesto. Entonces, si tú, por ejemplo, pensad un ejemplo muy claro y lo vais a entender. Las declaraciones de la renta se presentan a toro pasado, a año vencido. Entonces, si tú, por ejemplo, 2022 dices, vale, 2022, pues cuento 4 años, ¿no? 2023, 2024, 2025, 2026. Yo en 2026, el 2022 lo puedo tirar. Te estás colando. El primer año te lo estás cargando. ¿Por qué? Porque 2022, o sea, pongo el ejemplo, ¿no? 2022 se presenta en 2023, ¿vale? Los 4 años empiezan a contar a partir del 30 de junio de 2023, es decir, del último día de plazo de la campaña de renta, que acaba el 30 de junio. A partir de ahí empiezan a contar los 4 años. Entonces sería 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027. Te habrías comido un año. Hasta 2027, hasta el 30 de junio de 2027, te pueden pedir el 2022. Y si tú piensas que son 4 años, lo habrías tirado. Ya, ¿vale? Y os puedo asegurar que en las próximas inspecciones, que ya están empezando a venir, pero en las próximas inspecciones que vendrán, están empezando a tirarse todo lo para atrás que pueden para luego ir para adelante. Porque lo normal es que te mirasen el último año, bueno, por gusto, ¿no? De verte el último año y tal. En muchos casos se están yendo al que va a prescribir, al que corre prisa porque va a prescribir, para de ahí en adelante ya tiene tiempo. ¿Vale? Entonces, 5 años. Desde el año en cuestión que estemos presentando, 5 años. Y si me apretáis, 6 años. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenéis inmovilizado,
eso que hablábamos antes de un gasto de más de 300 euros, si tenéis inmovilizado y ese inmovilizado os dura 10 años, es que pensad que, por ejemplo, si compráis un local, creo recordar, si no me falla la memoria, que son 10 años, más de 10 años me parece que lo podéis estar amortizando ahora mismo, que no recuerdo, no tengo a nadie que tenga un local en propiedad. La mayoría están todos de alquiler o de casa. Pero si, por ejemplo, el elemento de inmovilizado que os queréis desgravar a lo largo de los años os dura esa amortización 6, 8, 10, 12, 50 años, tenéis que guardar la documentación todos esos años. ¿Vale? ¿Por qué? Porque va a ser un gasto que se va a estar repitiendo a lo largo de los años. Pasen 2, pasen 3, pasen 7. ¿Vale? Por eso os digo que lo tengáis digitalizado, que al final, hombre, para las asesorías tener documentación de tropocientos mil clientes, pues necesitamos un espacio muy grande. Pero para vosotros, que con que tengáis un Dropbox, un Google Drive, un lo que sea para vuestra documentación, os sobra. O simplemente, coño, un disco duro, lo que queráis, pero que lo tengáis digitalizado y bien organizado, sobre todo. ¿Vale? Y ahora pasamos a las preguntas frecuentes, que yo creo que vamos bien de sobra de tiempo. Vamos a ver unas preguntas frecuentes y luego vemos las dudas vuestras, que seguramente con estas preguntas frecuentes alguno ya va a resolver más de una, ¿vale? Pregunta, me he encontrado una factura ahora, imaginaros, 2023, de cuando en el 2020, 2021, incluso 2022, compré la impresora que utilizo para el despacho. Os he puesto ejemplos súper prácticos, ¿vale? ¿Puedo deducirme ese gasto ahora? ¿Vale? Esta pregunta también es muy importante. A ver, como sabéis, os he dicho que está por un lado IVA y por otro lado la renta. Son dos impuestos totalmente diferentes. Entonces, esa factura de 4 años para atrás, aquí sí son 4 años para atrás, la voy a poder meter en el IVA sin problema. Es decir, esa impresora que yo me compré en el año 2020, estamos en el 2023 y me ha salido ahora por un cajón que yo ni me acordaba que la tenía, ¿qué puedo hacer con ella? Puedo meter el IVA en el IVA al 100% sin problema, sin problema. Pero en renta no. En la renta no podemos meterla, porque en renta solo se pueden desgravar los gastos del ejercicio en cuestión. En este caso, 2023. Entonces, esa factura de esa impresora, de cualquier tipo de gasto que sea deducible de años anteriores, solo vaya a poder desgravar el IVA. La base imponible, digamos, que es lo que va a la renta, no se puede meter. Esto grabarlo a fuego, que luego vienen las inspecciones de renta y todo lo que no tenga fecha del año en cuestión, para afuera, para afuera, para afuera. ¿Vale? ¿Qué hago si en un establecimiento pido factura y me dicen que no me la dan? Repito, en cualquier establecimiento están obligados a, si pides factura, facilitarla. Más aún si decís que soy autónomo, ¿vale? Me he encontrado casos en los que por activo y por pasivo te han dicho que no, y que no, y que no, y que no, y que no. Ponéis una hoja de reclamación. Si es que en consumo, o sea, me refiero, os tienen que dar una factura sí o sí. Me da igual que sea el típico establecimiento, yo qué sé, que vende cosas de importes muy pequeñitos. Da igual. O sea, si tú te has gastado 3 euros en comprar una libreta y tú te quieres grabar esa libreta, pide factura de esa libreta y tienen la obligación de darte. ¿Vale? Que tú quieres pasar y decir, mira, yo por 3 euros no me voy a poner una hoja de reclamación, y qué sé. Bueno, pero es que a lo mejor puede ser que te encuentres en otro sitio y que no son 3 euros, ¿vale? Tienen obligación. Puedes deducirte los gastos derivados de las compras del dominio web, del almacenamiento del móvil o del ordenador, o sea, tipo Google Drive, Dropbox, claro que sí. Es que tú no tienes en eso, sí lo tienes. Es que tú no tienes, por ejemplo, documentación de tu negocio o no tienes, pues imagínate que eres fotógrafo, no tienes alojada en ese tipo de nube online todas las fotos de tus clientes, yo qué sé, cualquier tipo de documentación, pues sí, tú pides factura, que pidiendo factura no hay problema. Ahora, no quieras meter, pues eso, Netflix, Spotify y todas estas cosas que no. A ver, mira, imagínate, por ejemplo, un ejemplo. Tú quieres meter Spotify, vale, pues resulta que es que yo tengo una tienda de ropa donde tengo un hilo musical, ¿vale? Puesto. ¿Me puedo desgravar Spotify que pago la licencia todos los meses? Pues sí, pero procura que esa factura de Spotify primero vaya a, si eres autónomo, pues a tu nombre, si eres empresa, a nombre de la empresa. A lo mejor va a ser difícil que lo consigas, pero bueno, no es una cosa que te piensa para negocio, pero que siempre, siempre, siempre que podáis justificarlo y demostrar lo que es un gasto del negocio, para adelante. Aunque parezca un gasto raro, siempre que sea deducible, para adelante, ¿vale? Los libros esta es otra. Los libros de ingresos, gastos y bienes de inversión, las amortizaciones que yo hablaba son los bienes de inversión. ¿Esto es cosa mía o lo tiene que hacer el gestor? Pues obviamente si tienes asesor, si tienes gestor, pues es lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros y todos los asesores, supuestamente. Lo que pasa es que yo me he encontrado con muchos casos, y esto también es para que cuando terminemos el webinar le escribáis al asesor, me he encontrado muchos casos en los que a lo mejor los asesores, vosotros no lo sabéis, pero tenéis una mensualidad pactada o contratada en la que simplemente
se os cubre la presentación de impuestos. Yo en mi caso, por ejemplo, nosotros no trabajamos así, pero bueno, sé de asesoría muchísimas que trabajan así, en plan de, mira, yo te presento los impuestos y chimpún, no me pidas nada más porque en tu mensualidad no va incluido. Si tú eres conocedor o conocedora de que tu mensualidad no va incluido el hacer los libros contables, perfecto, sé consciente de que te los tienes que hacer tú. O de que tienes que decirle al asesor, venga, pues cóbrame un poco más y házmelo, ¿vale? Con la documentación que yo te vaya mandando. Pero me he encontrado muchos casos en los que ha venido una inspección de IVA o de renta de clientes que vienen de otros sitios y les pido los libros porque están trabajando con nosotros en ese momento y atendemos nosotros en ese momento la inspección. Y me dice, ¿qué libro? Y digo, ¿cómo que qué libro? Pues ¿con qué documentación ha hecho tu antiguo asesor o tú mismo que no tenías asesor el IVA y la renta? Ah, pues yo qué sé, pues yo me hacía aquí un Excel, una cuenta a la vieja, tal, no sé qué. Pues no, hay que tener unos libros contables, los libros contables tienen que tener un formato concreto, que en la propia web de Hacienda está publicado el formato, ¿vale? Y es lo primero que te piden en caso de inspección. Lo primero, primerísimo que te piden en caso de inspección, en primera instancia. En segunda instancia, normalmente lo que te suelen pedir es toda la documentación digitalizada. Ingresos, gastos, bienes de inversión, todo digitalizado para que el funcionario vea todas las facturas físicas, ¿vale? Digitalizadas, pero físicas, una a una, para que vea si le cuadran, si no le cuadran, si lo deja pasar como gastos, si no, si tal. Entonces, los libros, importantísimo. Al igual que hay que hacer las trimestrales, los libros, importantísimos tenerlos, ¿vale? ¿Y qué pasa si he perdido alguna parte de la documentación de los últimos 4 o 5 años y Hacienda decide hacerme una inspección? Pues lo que os decía antes, yo puedo decirle a Hacienda y demostrar con un pago que he pagado el branding de mi web, el diseño de mi logo y me he gastado 2.500 euros, que como yo no tenga factura de ese gasto y ese gasto no esté registrado en el libro de gastos, ya le puedes tú rogar a Hacienda, que Hacienda te va a decir que me parece muy bien lo que tú digas, pero que si esto no está registrado y demostrado con factura y en el libro de gastos en su momento, a posteriori no quieras meterlo, cuando ya tienes la inspección encima, olvídate, olvídate. Y hasta aquí las chapas que os he dado, que yo creo que habréis aprendido seguramente más de una cosa y os habréis sorprendido de más de una cosa. No sé si, Nuria, vamos bien de tiempo de sobra para plantear dudas y... ¿Verdad que sí? Sí. A ver si tenemos a Nuria por ahí. Vamos a ver. Sí, sí, estoy por ahí. Pues si te Bien, parece... bueno, a ver, voy a compartir yo pantalla, ¿vale? ¿Me salgo yo entonces? Sí. Venga. Bueno, pues yo te voy a lanzar unas cuantas preguntas que han estado preguntando los usuarios, ¿vale? Ok. Mientras estábamos aquí y lo vamos viendo, ¿vale? Por ejemplo, Raúl preguntaba que si el libro contable lo tiene que llevar la asesoría. Pues lo que os decía justo en esta última pregunta, lo normal es que lo lleve la asesoría, pero si tenéis la duda de si lo está haciendo o no lo está haciendo, lo ideal, se ve la pantallita de las preguntas. Nuria, no sé si hay problema con eso, pero se ve en la pantalla. Ya. Importante que lo sepáis. Si tenéis asesor, no os cuesta nada ponerle un mensaje, un correo y decirle, oye, fulanito, fulanita, doy por hecho que los libros contables los vamos haciendo, si no mensualmente, trimestralmente o incluso de forma anual. Sí, sí, no te preocupes, tal, pues ya está perfecto. Tú guárdate ese correo, que si algún día te viene una inspección, tú tienes ahí un correo de tu asesor diciendo que tiene tus libros. ¿Que te dice que no? Oye, pues mira, pues esto vamos a hablarlo porque obviamente yo los libros los necesito. Entonces vamos a hablar si es que hay que subir la mensualidad o lo que sea, pero los libros hay que tenerlos, obviamente. Bien. Vale, te lanzo otra. Okay. A ver, dame un segundo. Bueno, de todas maneras, quien se haya dado por aludido con esta pregunta, si quiere en algún momento participar, pues que le haya quedado algo en el tintero, puede abrirse el micro y comentar, ¿vale? Okay. A ver, te lanzo otra que la tengo por aquí, espérate, que tengo un montón de pestañas abiertas y esto pasa. Bien, Andreina preguntaba los gastos de hotel, ¿vale? Los gastos de hotel, vale. Sí, si los gastos de hotel se pueden deducir, por ejemplo, cuando has puesto el ejemplo sobre todo de pues, los viajes, las ferias y todo eso. Creo que posteriormente lo ha resuelto, pero bueno, se lo puede recordar.
Sí, correcto. O sea, es decir, si tenemos que desplazarnos porque tenemos un evento, tenemos una formación o tenemos un trabajo que tenemos que hacer para un cliente y tenemos que pernoctar, tenemos que dormir fuera de nuestra casa porque por desplazamiento lo requiere, pues sin problema tú pides factura de ese hotel y como siempre, como digo, en ese Excel que tienes que llevar registrado todas las visitas, anotas que ese gasto proviene de X reunión, de X cuestión y ya está. Vale. Bien, pues también otra usuaria decía que si el seguro médico se puede poner ya en el IRPF trimestral. Correcto. Igual que os decía que las amortizaciones no tenemos por qué esperarnos a la declaración de la renta, porque es un gasto que sabemos que sí o sí vamos a tener, porque hemos comprado ya ese ordenador o porque ya lo teníamos comprado el año pasado y sabemos que durante todo el 2022 o todo el 2023 tenemos que estar amortizándolo. ¿Por qué vamos a esperar a la renta? Lo metemos en el 130 trimestral por la parte proporcional que corresponda. Con el seguro médico igual. Si tú el seguro médico lo pagas todos los meses, pues tú, si pagas, imagínate, si pagas todos los meses 100 euros, pues tú en el trimestre, en el 130, vas a tener 300 euros para desgravarte como gasto. Cuando llegues al tope, imagínate que llega a septiembre y en septiembre llega a los 500 euros que te puedes desgravar como máximo, porque estás tú solo, no tienes pareja, hijos, tal. En el momento en el que tú llegues a tu tope máximo por tus circunstancias familiares, pues ya cortas, déjate meter ese gasto en el 130, porque ya no puedes meter más, y ahí corta. Y cuando llegue la declaración de la renta, como sabéis, en la declaración de la renta es como una especie de resumen anual de todos los ingresos y todos los gastos que hemos ido imputando en el 130 a lo largo del año, pues igual, los mismos 500 euros o 1000 o 1500 que te ha ido desgravando a lo largo del año, en renta lo vuelves a poner, que para eso está la renta, que es una especie de resumen anual. Bien. Bueno. Están empezando a llover las dudas. Me gusta. Venga, vamos. Vale, si quieres compartir tú la pantalla para que te vean la cara a ti y yo soy la voz en off. Venga, Perfecto. como queráis, Venga, perfecto. sí, porque es que yo creo que te vean la cara a ti es mucho más útil. Así que... Venga, ok. Voy a Vale, dame un compartirla de segundo. nuevo. A ver, te sigo preguntando. Dicen por aquí también, dice al IBI, ¿también se le aplica el 30% del porcentaje del despacho o es solo aplicable a suministros? Y a mi comunidad le aplicamos el porcentaje de la vivienda. El tema de los gastos tipo IBI, comunidad de propietarios, etcétera, etcétera, es más complicado cuando llega la renta que los dejen pasar. En teoría deberían de dejarlo, pero sobre todo, porque es lo que último ha salido, la ley última que ha salido, los gastos de suministro. Ahí, si tienes la proporción y el cálculo bien hecho, no te lo van a discutir, siempre que tenga la vivienda como local afecto a la actividad. En ese modelo que decía. El tema del IBI, el tema de la comunidad de propietarios, yo ahí cogí con pinzas. Si queréis meterlo, pero en caso de inspecciones como que es un poco más pesado justificarlo, te lo discutes más, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como al final suele ser pequeños importes, no sé. Lo dejo ahí un poco más complicado. Vale. Bien, vale, seguimos por aquí. También preguntan, dice, ¿los metros de la vivienda a los que te refieres son útiles o construidos? Útiles, metros útiles. Metros útiles. Dice, ¿tiene alguna desventaja vincular la vivienda a la actividad? A ver, desventaja, la primera ventaja que le encuentro es eso, que si no, no vas a poder desgravarte los suministros. Y si realmente trabajas desde casa y estás todo el día con el ordenador enchufado porque tienes, yo que sé, reuniones online con clientes o estás gestionando tu negocio y estás 8, 10, 12, 24 horas como autónomo trabajando y estás gastando luz, estás gastando internet, ¿vale? Internet te vale lo mismo, enciende el ordenador o no, ¿no? Pero yo le veo más ventajas que desventajas, porque mucha gente dice por ahí que si afectas la vivienda al negocio, digamos que Hacienda puede entrar en tu casa. No es así. O sea, me refiero, las inspecciones primero, que las inspecciones son la mayoría y las más sencillas, que son el 90% de las inspecciones, lo típico es que te llegue una notificación de Hacienda para pedirte los libros contables, etcétera, etcétera. Inspecciones de estas de que te toquen a la puerta y entren a tu casa, si es tu casa, no los vas a dejar entrar. O sea, para empezar. Cuando es un local físico, sí, porque bueno, es un local, no hay problema. Muchas veces, ya estos son casos ya muy puntuales, pero cuando algunos sonarán. Cuando os dais de alta en el ROI, en el registro de operadores intracomunitarios, en muchas ocasiones, en otras no, supongo, no sé si depende de la delegación de Hacienda o incluso del propio inspector, muchas veces cuando damos de alta en el ROI,
y tenéis espacios físicos, comercios físicos, por ejemplo, se presenta allí el funcionario y tú te mueres, o sea, perdón la expresión, te cagas. Llega el funcionario, te lo ves que te toca la puerta y dice que vengo de Hacienda. Y bueno, pues ya qué he hecho, ¿no? ¿Qué he liado? Y simplemente es porque has pedido en el alta en el ROI, en el registro de operadores intracomunitarios, y simplemente viene a ver qué tipo de actividad tienes, por qué pides el alta en el ROI, una cosa muy rutinaria. Normalmente, para que os hagáis una idea y veáis la comparativa, en esas circunstancias en las que en un comercio físico sí que va físicamente el funcionario y te toca la puerta y quiere entrar, cuando ven que estás dado de alta, a mí me ha pasado en todos los casos, cuando ven que estás dado de alta en tu propia vivienda y pide el alta en el ROI, no van a casa, no suelen ir a casa. Entonces no hay problema, no hay problema. No le veo ningún inconveniente a afectar la vivienda. Más dudas. Perdón, si me había quedado. Digo, he perdido el sonido. No. Te has quedado sola. No. Más Bien, vale. A ver, te pregunto otra preguntita. Dice, si solo tengo una línea de teléfono, los Bizum personales y profesionales van a estar mezclados. ¿Alguna recomendación? Esto ya creo que lo has resuelto mientras estábamos. Sí, pero si queréis ahondamos un poquito más en el tema. Sí. Yo sé que el Bizum... No me he enterado de si tienes una sola línea de teléfono para todo, ¿qué se hace? Claro, mi recomendación es que si vais a utilizar mucho Bizum, que yo sé que mucha gente lo utiliza para esos cobros, sobre todo cuando tenéis comercios físicos o incluso comercio online, mi recomendación es que primero tengáis las dos cuentas separadas del negocio. Punto número 1. O sea, no cuesta tanto hacerlo así e incluso lo vais a agradecer el día de mañana por gestión y por un montón de cosas, ¿vale? Que tengáis dos cuentas separadas. Si son cuentas de estas online de los bancos, normalmente nos cobran comisiones y nos cobran nada. Entonces, punto número 1. Cuentas separadas, al menos una personal y al menos una para el negocio. Sé de asesores financieros que os dicen de, incluso para el negocio, abrir 2, 3 y 4 cuentas. Una para el IVA, otra no sé qué, otra no sé qué. A ver, si tú te gestionas bien y tú sabes que los pagos que tienes que pasar por tu cuenta los tienes controlados, con que tenga una sobra. Que tú quieres hacerte otra para reservar ahí el autónomo, el IVA, perfecto. Como tú te gestiones. Mientras no te cobren comisiones, como tú te gestiones. Ahora, partiendo de la base de tener dos cuentas, una personal y otra profesional, el Bizum, como obviamente va asociado a un número de teléfono y ese número de teléfono va asociado a una cuenta corriente, yo mi recomendación, como he dicho antes, si queréis utilizar Bizum y seguramente lo utilicéis para cosas personales también, porque es lo típico, pues págame la mitad de la cena, la mitad del regalo, no sé qué, pues lo pago yo, me hace un Bizum, lo que sea. Mi recomendación es que para ahorraros problemas de cara a una inspección, que pasan y pasan mucho, y va a pasar más a partir de ahora, que tengáis dos cuentas separadas, dos números de teléfono separados y que al número de teléfono que saquéis aparte para el negocio, le saquéis, o sea, le hagáis la aplicación de Bizum y lo asociéis a la cuenta del negocio. ¿Por qué? Porque si utilizáis el mismo Bizum a la cuenta personal y en ese Bizum os hacen la mitad de la cena de no sé qué, cuestiones personales, y también los clientes os pagan las sesiones, si es que hacéis, yo qué sé, sesiones o cualquier historia, que cuando viene una inspección es una lucha, yo creo, innecesaria y una discusión innecesaria el hecho de que Hacienda cuando vea una serie de Bizum, imagínate que, no sé, que eres psicólogo y que todas tus sesiones son de 30, 50, 60 euros, ¿vale? Vale, y luego resulta que, no sé, que tu prima, tu tío, tu cuñado todos los meses te hace un Bizum de 30 euros porque tienes que pagar no sé qué rollo, que es suyo, que él no puede pagar, no sé, un ejemplo muy tal. Vale, Hacienda puede pensar que ese Bizum de tu cuñado, de tu primo, de tu amigo también es una sesión que has tenido en el negocio que no has declarado, porque ellos ven perfectamente el dinero que entra en todas tus cuentas, ven lo que tú has declarado en la renta y dicen, vale, si aquí hay 50.000 euros, ¿por qué en tus cuentas han entrado 80.000 euros, 60.000 euros, 55.000 euros? Vale, a ver de dónde viene esa diferencia. Son importes muy grandes, ¿vale? No vamos a tener Bizum personales seguramente tan grandes, primero porque el Bizum también está limitado. Pero, ¿por qué tenemos que discutir con Hacienda cuando nos da tanto miedo? Vamos a tener las cosas bien hechas. Cuentas separadas, Bizum separados, todos los Bizum profesionales a la cuenta del negocio y al número del negocio, y todos los Bizum personales a la cuenta del personal con tu Bizum personal. O sea, es gestión, o sea, es cuestión de hacer las cosas lo más organizada y lo más ordenadamente posible. Muy bien. ¿Vale? A ver, te sigo preguntando.
Y ya yo creo que te voy a hacer un par de preguntas más, sobre todo para que no nos vaya mucho la hora, ¿vale? Ok. Y las demás, si quieres, o lo que decidáis, podemos quedarnos un poquito más. No tengo yo ningún tipo de problema. Es Sin que me problema. parece muy interesante todas las preguntas que están haciendo, ¿vale? Problema. Dice, voy a amueblarme una habitación como lugar de trabajo. ¿Podré deducirme cómo gasto todo eso? Mobiliario, tema mobiliario. No lo hemos hablado, pero me parece genial que veamos la pregunta a esta hora. Cuando trabajamos desde casa, el hecho de comprar mobiliario, aunque sea para el despacho, que me pasa con clientes, Ana, pero si es que yo al despacho solo entro a trabajar, o sea, que es que yo al despacho no entro a otra cosa que no sea a trabajar. ¿Por qué? Porque yo les digo, cuando tenemos inspección y Hacienda ve que te has comprado una mesa, una silla, una estantería, decoración, que te has ido a IKEA, que no sé qué, que has comprado un montón de cosas, como trabajas desde tu propia casa, aunque tú el despacho lo utilices solamente para trabajar, forma parte de tu vivienda. Entonces, al igual que los suministros sí que está legislado y por ley y por norma que te puedes grabar un 30% de la parte proporcional de los metros, lo que hemos hablado antes, con el mobiliario no dice nada. Entonces, como no dice nada, directamente no lo dejan pasar. Entonces, ¿qué pasa en los casos en los que te quieres comprar y amueblar el despacho en tu propia vivienda? Pues que aunque pidas factura, normalmente cuando te viene una inspección, Hacienda te la tira para atrás, porque da por hecho, y ahí yo, por ejemplo, tampoco estoy de acuerdo, pero bueno, ¿vale? Da por hecho que ese mobiliario forma parte de tu vivienda y aunque sea tu despacho, no deja de ser tu vivienda. Entonces, normalmente suele tirar para atrás ese tipo de gastos. Ha habido casos en los que hemos mandado fotos para que vean que el despacho, incluso en la pared, tiene el logo, pero insisten y siguen insistiendo en que como forma parte de la vivienda, lo que es el mobiliario no te lo dejan pasar. Ya no sé si llegando al TEAR, que el TEAR es como Hacienda me ha dicho que no, me ha vuelto a decir que no, me vuelve a decir que no, me voy al TEAR, al Tribunal Económico Regional, que es como un ente aparte de Hacienda y que puede tener otros criterios y otras respuestas. Lo que pasa es que la gente se cansa. O sea, es decir, esto también da para otro webinar. Cuando ya te cansas de discutir y de presentar alegaciones con Hacienda, ya solo te queda irte al TEAR, por ejemplo. Y el TEAR suele tardar una media de un año en dar respuesta. Y tú mientras tienes que pagar lo que Hacienda te ha quitado como gasto. Que luego el TEAR te da la razón, pues bueno, pues ya lo pides, te lo devuelven, bla, bla, bla. Lo que pasa es que en ese proceso la gente se suele cansar. Entonces, bueno, ya depende de cada uno lo que quiera. Mobiliario normalmente te lo suelen tirar para atrás. El mobiliario de casa, de locales y tal, no, porque en el local no vive y no cabe duda. Pero de casa lo suelen tirar para atrás. Decoración, mobiliario, etcétera, etcétera. Bien. Pues a ver, te pregunto como dos cuestiones, que una va sobre el seguro de salud, ¿vale? Dice, soy autónomo y pago un seguro de salud de mi mujer y mío. ¿Se pueden desgravar los dos o solo tenía que ser su parte como autónomo? Y luego No. la otra pregunta es también, dice, si tienes dos vehículos y uno de ellos, aunque no sea mixto, pero está rotulado por parte del tema marketing, ¿se puede desgravar? Vamos por partes, la del seguro. Si tú eres el tomador, si la póliza va a tu nombre y tú eres el autónomo o la autónoma, puedes desgravarte hasta ese límite de 500 euros por persona de la unidad familiar al año, ¿vale? O sea, lo que os he dicho antes. Si tú pagas, si sois 3 en casa, son 1.500 euros. Si sois 4, 2.000 euros. Si sois 5, 2.500 euros. ¿Que pagas por encima? Hasta el tope que te corresponda. ¿Que pagas por debajo? Pues lo que has pagado siempre dentro de los límites. ¿Vale? Si sois 3 en casa, como ponía la pregunta en el ejemplo, pues tienes 1.500 euros, ¿vale? O sea que no hay problema. En los recibos del banco, hasta el tope de 1.500 euros lo puedes meter de gasto en el 130 y luego en la renta, ¿vale? Sin problema. Y luego lo del coche, eso también me lo pregunta muchísima gente. Ana, solo tengo un coche, pero lo voy a rotular, le voy a poner el logo de mi empresa para que así me lo deje pasar a Hacienda al 100%. Ni rótulo ni san rótulo. Como solo tengas un coche y no puedas demostrar que tienes otro a tu nombre como uso particular, aunque le pongas un lazo al coche, que es que da igual, o sea, da igual. Como solo tengas un coche, por más que lo rotules, Hacienda da por hecho que lo usa a nivel personal, porque solo tiene uno, ¿vale? Que en casos de matrimonio resulta que, por ejemplo, bueno, puede pasar que los dos coches, uno va a nombre del marido, otro va a nombre de la mujer, por ejemplo, y el marido utiliza el coche exclusivamente para trabajar y los fines de semana utilizan el de la mujer.
Yo no lo veo ahí tampoco. No termino de verlo ahí tampoco y te va a costar mucho, 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 mucho que te dé la razón. En esos casos, por ejemplo, ¿yo qué haría? Tendría los dos coches y también puede ser que te lo discutan. Tendría los dos coches a tu nombre, siendo autónomo o autónoma, y uno de ellos sí que lo tendría totalmente rotulado, con todo el tema de la empresa, y llevaría un exhaustivo control en Excel del kilometraje para que se vea que realmente el kilometraje que lleva el coche es fruto del kilometraje que le ha hecho a raíz del trabajo de lunes a viernes. Es muy complicado, la gente normalmente esas cosas no las suele hacer, no las suele hacer, porque tienes que llevar un control de todo, que no se te olvide apuntarlo, etcétera, etcétera. Entonces, salvo que sean furgonetas, porque si hay, pues, reparto, transporte, mensajería, fontaneros, todas estas cosas que necesitan una furgoneta, y además, como tengas una furgoneta solo, todavía te pueden discutir, o sea, como solo tengas un coche y sea una furgoneta, todavía te pueden discutir que el uso es mixto. Entonces, todas estas cosas muy bien cogidas, muy bien anotadas. Bien, bueno, a ver, dos últimas preguntas, ¿vale? Si no, no nos da mucho tiempo más. Venga, Dice vamos. dice el tema dieta, imagino que ya se ha hablado. ¿El tema qué? ¿El tema qué? El tema dieta, pero Sí, ya lo es hemos una hablado. pregunta como muy genérica, entonces efectivamente sí, lo hemos hablado ya y has llegado tarde. Última pregunta. Dice, durante la baja por maternidad, ¿puedes seguir grabándote cosas en ese periodo? ¿Cómo Correcto. afecta el estar de baja? No, cuando estamos de baja por maternidad o por paternidad, que ya es lo mismo, es por nacimiento de hijos y tenemos ya tanto el padre como la madre las 16 semanas, esto también da para otro webinar. Nuria, apúntate que tenemos que hacer un mogollón de webinar. Estoy en ello, estoy en ello. Pero tela, en las 16 semanas o en el formato en el que os queráis coger la baja por nacimiento, que siendo autónomos hay como, digamos, tres opciones para cogerse la baja, en los periodos en los que estéis de baja por maternidad, por paternidad, por nacimiento de hijos, primero seguís presentando trimestrales, si os pilla por el medio abril, julio, octubre, tenéis que presentar trimestrales y obviamente ingresos no podéis meter porque supuestamente no estáis trabajando, o sea, ingresos no, pero gastos fijos sí. O sea, es decir, si tú sigues pagando todos los meses Canva, Adobe, suscripciones que tú tengas que no las vas a dar de baja para 2 meses, para 3 meses, para 4 meses, las puedes seguir metiendo porque son gastos fijos para tu negocio, ¿vale? Entonces, en esos periodos en los que estéis de baja, como hay que seguir presentando trimestrales, que no tenéis que daros de baja como autónomo, sin problema, los gastos fijos se pueden seguir metiendo. Y última ya. Venga. Esto ya es como es un caso, ¿vale? Te cuento un caso. Dice, por desconocimiento o falta de información, hice una alta previa al modelo 37 en Hacienda para poder desgravar los gastos previos al inicio de la actividad, que será en abril. Dice, la funcionaria me hizo una modificación del IVA en la casilla 131 y ahora me quiero dar de alta como autónoma y me dicen que no voy a poder acceder a la cuota reducida porque estoy dada de alta en Hacienda. He realizado la baja en Hacienda, pero ya me han dicho que me llegará un requerimiento, porque la fecha de alta autónoma y la de Hacienda no coinciden. A ver, el tema de las altas previas. Claro, actividades económicas, si tienes actividades económicas. Claro, a ver, existe una figura, y esto como pregunta final está bien porque me va a llevar 5 o 6 minutos. El tema de las altas previas hay que cogerlo mucho con pinzas y más a partir de ahora. ¿Qué es una alta previa? Una alta previa es, por ejemplo, imaginaros, yo necesito, o sea, yo voy a tener un local físico y necesito pintarlo, comprar el material, o sea, es decir, voy a tardar entre que yo decido montar el negocio y ya tengo el alquiler del local hasta que yo abro la puerta y puedo empezar a vender, pues lo mismo se me pasa 1 mes o 2 meses, ¿vale? Ahí, en esos casos, por ejemplo, hay otros casos, pero ese digamos que es el más sencillo, existe la figura de darte de alta previa en Hacienda. ¿Para qué? Para que en ese impasse de esos 2 meses, por ejemplo, tú puedas desgravarte todos los gastos que vas a tener, porque solo vas a tener gastos, para que cuando, digamos, abras la puerta y te des de alta definitiva como autónomo, tú ya tengas, digamos, como una bolsa de gastos que puedas deducir y puedas arrastrar cuando empieces a tener ingresos. ¿Qué pasa? Que la figura del alta previa es muy complicada y si no se hace bien, puede pasar, como le está pasando a este chico a esta chica que ha hecho la pregunta, que cuando llegues a dar el alta definitiva, que ya la das en Hacienda de nuevo y en Seguridad Social, que la Seguridad Social coja y te diga, si no está bien hecho, que habrá que ver cómo está hecho, si no está bien hecho, la Seguridad Social te diga, no, te reconozco el alta 2 meses para atrás y te quito la reducción, o sea, te quito todas las bonificaciones, en este caso la cuota reducida de 80 euros, que es lo que hay ahora, ya no existe la tarifa plana, que es la cuota reducida, te la quito porque te reconozco el alta 2 meses para atrás.
ostras, se te lía una que te muere. O sea, acabas de perder un año a 80 euros o incluso 2, si en el segundo año, ¿vale? Para otro webinar. Entonces, entonces, aquí el tema de las altas previas hay que hacerlo muy bien. Hay que marcar unas casillas muy concretas. Cuando des el alta definitiva en Hacienda, volver a marcar unas casillas muy concretas para que luego cuando des el alta en Seguridad Social no te pongan problemas, ¿vale? Entonces, esa persona que ha planteado la duda, que se coja a un asesor, si no le ha hecho un asesor, que le mire bien el caso para ver si se lo puede defender y que no le quiten la cuota reducida porque me da un marrón. ¿Vale? Pero es una situación, lo del alta previa, muy peculiar, hay que hacerlo muy bien para que luego la Seguridad Social no te quiera quitar la bonificación. ¿Vale? Ok, bien, pues despídete, nos despedimos, despídete tú y ahora comparto yo pantalla para Ya, pues, despedirme yo. antes te dejas compartir pantalla para que por lo menos me pueda despedir. Nada, ha sido un placer. A mí me encanta hablar de estas cosas, yo creo que se nota. Podemos hacer los webinars que queráis, planteárselo a los chicos de Estée Lauder. Yo encanta la vida, a mí me encanta la parte de divulgación que tengo en mi trabajo y espero que hayáis aprendido un montón de cosas y sobre todo que hayáis notado mogollón de cosas que no supierais que no las supierais antes y mogollón de dudas para plantearle ahora al gestor para que tengáis súper claro que estáis haciendo las cosas bien a partir de ahora, sobre todo, ¿vale? Así que por mi parte ha sido un placer. Bueno, pues sin duda ha sido una maravilla escucharte. Yo me encanta por eso, porque aparte de que se te nota que te gusta, lo explicas como muy de lenguaje de la calle, que creo que es también muchas veces lo que hace falta, ¿no? Porque como pues luego las lecturas de ese tipo de documentos y de las burocracias de Hacienda y demás, pues suelen ser un poco indochino al principio y te tienes que hacer un poco con ese lenguaje, ¿no? Y entonces al final, pues sí, está bien que alguien lo explique así de una forma más llana. Y bueno, pues yo por mi parte deciros que, bueno, que como consultora de un software de gestión, que estamos aquí también para cualquier cosita, lo he dicho ya en el chat, pero lo vuelvo a repetir. Cualquier duda que se haya quedado en el tintero y demás, pues podéis hacerlo a través de mi correo electrónico, nuria.faus@esteelorder.com o directamente también a info@esteelorder.com. Y bueno, que sepáis que, bueno, que también tenéis Estée Lauder aquí para cualquier cosa, como ha dicho Ana en su presentación, pues tenerlo todo en la nube es un gran beneficio y es importante también pues tener toda esta gestión, sobre todo para esas situaciones en las que pues de repente tienes que presentar como muchos papeles y tienes que estar andando por ahí buscando cositas, ¿vale? Nada, ha sido un placer y estamos en contacto. Cualquier cosita ya sabéis dónde encontrarnos y buena tarde. Un placer, Nuria. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.